Bueno, buenas tardes. Es un enorme placer estar con ustedes como cada lunes en Radar Geopolítico a las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México. Bueno, y vamos a abordar un tema que sí tendrá consecuencias en México. Yo lo digo con humildad y rigor, la víspera del martes pasado, precisamente lo apareció en mi artículo de la jornada Bajo la Lupa, comenté que pues esta cumbre muy cacofónica y estridente, pero sin resultados concretos de Glasgow, también la de Roma del G20, sobre todo la de el cambio climático, que obviamente hay que tomar decisiones. Eh, pues se iba a decidir en la elección de Virginia. No iba a ser ni en Roma ni en Glasgow. Bueno, así sucedió y realmente la elección de Virginia pues llevó como resultado, ahí lo tienen el título, fue una debacle tectónica, tanto de Biden como de Kamala Harris. Y aquí hago la pregunta si regresa el trumpismo. Bueno, hay que tenerlo en el radar, porque no necesariamente Glenn, el gobernador eh, electo de Virginia, el Commonwealth de Virginia, así se le conoce en inglés, es netamente pro-Trump a 100%. Bueno, eso lo estaremos viendo al final de esta presentación. Y inicio precisamente aludiendo a una frase que a mi juicio fue eh, pues casi autoflagelante, porque de la vicepresidenta Kamala Harris, porque comentó días antes a la elección en Virginia que la ruta a las elecciones legislativas de 1922, perdón, 2022 y la presidencial del 24 se centraba en Virginia. Entonces aquí, ahí vienen ustedes, ahí está Kamala Harris, que curiosamente, aunque está en un estado muy importante desde el punto de vista electoral, que es California, algo sucede con ella que no ha sido efectiva desde que entró a la vicepresidencia. Ha fracasado en prácticamente todos los temas que se le han encomendado. Uno de ellos es la cuestión migratoria. Otro es su gira desangelada al sudeste asiático, para decir lo demás. Y ahora lo de Virginia, bueno, ya ven que digo, se va a arrepentir toda su vida de ello. Y, y sobre todo que Glenn Youngkin, que es basquetbolista, curiosamente, y banquero del grupo Carlyle, ustedes saben ese grupo al que está ligado el, el, el nepotismo dinástico de los Trump, ahí lo tienen. Triunfó el banquero basquetbolista del grupo Carlyle, Glenn Youngkin, estrella generacional republicana de la era post-Trump. ¿Por qué digo de la era post-Trump? Pues ya desde ahora hay que tomarlo en cuenta. No necesariamente va a jugar contra Trump, aunque nunca sabemos. Acuérdense que Trump ya tiene, si no me equivoco, 75 años. Tendría 78 años para la elección del 24. La base de Trump sí votó por Youngkin, pero también hay que decir que nunca lo invitó, es decir, se supo distanciar porque yo creo, a mi juicio, el Partido Demócrata y sobre todo Obama, que fue a apoyar a McAuliffe, McAuliffe, perdón, y también el mismo presidente Biden, que lo fue a apoyar, pues pertenece al grupo a la maquinaria electorera del Partido Demócrata y basó toda su campaña en denostar a Trump, pues lo cual no le dio resultado. Tan es así que no solamente perdió los 10 puntos que tenía de ventaja Biden hace un año, sino que 2 puntos más con el mismo Glenn, quien hizo
hay que reconocer una estupenda campaña, a grado tal que está siendo motivo de estudio de los republicanos para seguir el ejemplo de cómo penetrar en los bastiones demócratas, porque dígase lo que se diga, el Virginia pues era un bastión demócrata y se perdió a grado tal que incluso New Jersey estuvieron a punto de perderlo. Es decir, los estados del norte, del noreste de Estados Unidos, muy pro-demócratas, pues ahora ya están en problemas porque incluso New Jersey, pues por un nada estuvo a punto de perderlo el gobernador que volvió a repetir, pero por muy poco, fue realmente y por un desconocido. Bueno, ya dicho esto, la siguiente, Giselita, para seguir tu orden. Bueno, ahí tienen lo del banquero. Bueno, este también McAuliffe, no sé por qué no lo sé pronunciar bien, que perdió. Bueno, él es íntimo de los Clinton. Eso también hay que tomarlo en cuenta. También es cercano a George Soros. A mi juicio son los grandes perdedores. Y también otra cosa, él es banquero. Así que fue una contienda entre banqueros. Bueno, a ver, ¿cuál vas a poner, Giselita? Otra, por favor. Bueno, ahí tienen. De ser cierto, comento yo, lo hice en dos sendos artículos, uno de Sputnik, que gustó mucho, a grado tal que le dieron portada. Ahí lo tienen ahí. Ahí hablo es el gobernador. Si no me equivoco, tiene 54 años de edad. Es otra generación, eso es muy importante. Nada más vean las edades. Está habiendo una fractura generacional muy fuerte entre los políticos en Estados Unidos. No olvidemos que Biden tiene 78 años y en 4 años tendría 82. Hoy, por cierto, salió una muy mala noticia para él. Lo leí en el Daily Mail de Gran Bretaña, pues se sigue desfondando su popularidad. Hay más que existe un mayor porcentaje que lo rechaza, obviamente, al que lo aprueba. Estamos hablando de un rechazo del 56%, es muy bajo al año. Y eso que a duras penas pasó la enmienda bipartidista sobre el ineludible gasto a la infraestructura, que Estados Unidos se ha quedado muy rezagado en ese rubro, porque se ha consagrado al financierismo. Bueno, a ver, ¿qué otra tienes, Giselita? Para seguir tu orden más que el mío. Bueno, aquí lo que comenta, eso lo comento, de ser cierto el acerto premonitorio de Kamala, los demócratas habrán cavado su propia tumba cuando la atribulada vicepresidenta estaba más lista que nunca a radicalizar la controvertida agenda de los demócratas, que esa agenda, pues la gran perdedora del 3 de noviembre, pero es a escala nacional, ahorita se los voy a demostrar, debido a los excesos de los caníbales jacobinos trasnochados de su partido. Bueno, y eso más que nadie lo dice, les voy a decir quién, James Carville. Yo he seguido mucho a James Carville, es uno de los mejores estrategas electorales del Partido Demócrata y además es el que encumbra a Bill Clinton. Así que tomar muy en cuenta lo que dijo James Carville. Por eso yo insisto que esta elección del 3 de noviembre marca un giro o un viraje del Partido Demócrata y del país al centro derecha. Eso es importante. Así como en México, el 6 de junio pasado, si uno no sabe leer bien la elección, se dio un giro al centro izquierda. Hay que tomar bien, hay que saber bien de geometría política. Créame que la política es más de física que de sentimentalismos. Bueno, sí, ¿cuál otra tienes, Giselita? Bueno, ahí está. Esa es mi muy humilde opinión. Los demócratas, más que un partido, o incluso se parecen mucho a Morena en México, son una coalición heteróclita donde cabe de todo, incluyendo a los multimillonarios israelíes estadounidenses, tipo Mike Bloomberg, ya saben, eh, el portal Bloomberg famoso, y George Soros, pasando por moderados
del género de Joe Manchin, es el que detuvo precisamente, él es del estado carbonífero de Virginia Occidental, a no confundir con el Commonwealth de Virginia, aunque sean vecinos. Joe Manchin, que como senador, pues no está de acuerdo con muchas de las partes de las enmiendas que presentó el presidente Biden, bueno, y que está empujando el Partido Demócrata en el Congreso, que nada más ha pasado la de la infraestructura. Y precisamente el estado de Virginia Occidental ha sido sacrificado por las medidas verdes demagógicas del presidente Joe Biden. Y hasta progresistas pertenecen a él, que yo la admiro muchísimo, a Elizabeth Warren, porque es la primera luchadora contra pues todo el complejo financierista de Wall Street, y él también, otro admirable, es el judío progresista, Bernie Sanders. No se diga el célebre squad que capitanea la millennial Alexandra Ocasio-Cortez, que nos guste o disguste, pues este grupo del squad fue el gran perdedor. La siguiente, Giselita, si es que hacemos caso a lo que dice James Carville. Bueno, vean, ahí está. Esto es fundamental entenderlo. Y aquí es como yo comenté en mis artículos, tanto en Bajo la Lupa de la Jornada como en Sputnik, el propio obituario del amplio espectro de opiniones de los mismos demócratas que hoy se echan la culpa a unos a otros de la derrota, porque saben que las elecciones intermedias en Estados Unidos, eso hay que entenderlo, del año entrante, frecuentemente son contrarias al presidente en incumbent, que es decir, que está en funciones. Eso se da mucho en Estados Unidos, como que hay un balance que entre el poder presidencial, el ejecutivo y el Congreso. Eso es muy de Estados Unidos. Entonces, sí, aquí está. Ya les dije todo lo que había dicho Carville, sobre todo despotricó contra la agenda del, cito, estúpido wokenismo. Bueno, el wokenismo se ha manejado como la ideología de liberación, sobre todo los afroestadounidenses, y otros comentan que es hasta la autoflagelación de los blancos, ¿no? Que son anti-Trump, etc. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Ya les comenté, los que quieran seguir ahí tienen ustedes el link. Ahí está. Y fíjense lo que había dicho Carville, ya se había preocupado sobre McAuliffe en la campaña anterior a la elección. Aquí hay que puntualizar que más que las personalidades, valieron mucho los temas. Sí, issues, como le llaman en inglés. Sí pesaron mucho los temas. El tema de la educación fue fundamental porque Glenn Youngkin pues aprovechó un error garrafal que cometió McAuliffe, en el que pues estaba en contra de la participación de los familiares, de los padres de familia en la educación de sus hijos, lo cual pues, es un gravísimo error. ¿Cómo vas a desconectar a la familia? ¿No? Era supuestamente para desintoxicarlos. Bueno, fue grave. Y le echan la culpa a George Soros, por cierto. Ahorita les voy a mostrar un link al respecto. Bueno, la siguiente, Giselita. Vea, y ahí viene lo que dice James Carville. Créame que yo lo vengo siguiendo desde hace mucho. Es como Dick Morris para el Partido Republicano. No, Dick Morris no. Dick Morris era es de los demócratas también. No, sí, de los Bush, si no me equivoco. Bueno, ahorita lo buscaremos. O que alguien nos ayude. Ya saben que esta charla es interactiva. Pero también, no, había un tejano que es el estratega electoral incluso estoy viendo su imagen, su cara frente a mí, pero no, ahorita me acordaré del nombre. Bueno, que era el estratega de los Bush. Bueno, ahí cito a James Carville. Vean, no vean solo a Virginia y New Jersey. Vean, qué importante. New Jersey, porque estuvieron a un pelito de perderlo los demócratas. Bueno, ni venía en el radar de los republicanos.
Y dice, vean Long Island, vean Buffalo, vean Minneapolis, vean, sobre todo en Minneapolis, que es ahí donde asesina la policía a Floyd, a George Floyd. Bueno, y naturalmente, pues estaba en boga pedir la defenestración de la policía o el defund police, como le llamaron, y hasta ahí perdieron los demócratas en un feudo que debieron haber ganado. Vean en Seattle, en el estado de Washington, dice, me refiero a la insanidad de desfondar a la policía, quitar el nombre de Abraham Lincoln de las escuelas. La gente ve eso y realmente tiene un efecto supresivo contra los demócratas en todo el país. En todo el país. Algunas de estas personas, vean qué fuerte, ¿eh? Necesitan ir a un centro para la desintoxicación del wokenismo. Necesitamos cambiar esto y no estar cambiando diccionarios y leyes. Muy fuerte. Yo creo que tiene implicaciones hasta para México, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que saber leer también las elecciones de Estados Unidos, que luego tiene un efecto reflejo en nuestro país, sobre todo en el norte y en la frontera. Ahí está Karl Rove, te agradezco mucho, Juliana Storch, es el estratega tejano, Karl Rove, escribe en el Wall Street Journal. Y sí, Dick Morris era más de Hillary Clinton. Bueno, ahí los tienen. Estos estrategas pesan mucho, créanme que saben, son muy buenos. Y yo, pues, naturalmente, yo siempre los sigo, ¿no? Sean de cualquier partido, si uno quiere hacer análisis y no estar ahí, pues tirado a los pies de la propaganda. La siguiente, Giselita, ahí está, ahí lo dice ahí. Vean, y vean qué fuerte. Y eso es de Bloomberg. Vean lo que dice el consejo editorial. Es decir, es el mismo Mike Bloomberg, que fue candidato presidencial por los demócratas, no le fue muy bien, pese a que gastó una fortuna. Y ahí dicen, vean lo que dicen. Los demócratas necesitan aprender de esta debacle. Misma palabra que usó un servidor. Y cito, sin un cambio de dirección, es decir, se tienen que ir más al centro, las pérdidas del partido en el país presagian nada más que dolor en las próximas elecciones intermedias. Ojo, muy importante. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Es clara referencia a las legislativas del 22, donde los demócratas pueden perder, eso es importante. En la Cámara de Representantes solamente tienen 4 votos y tienen uno solo, precisamente por el desempate de la vicepresidenta Kamala en el Senado, cuando es frecuente que en las elecciones intermedias se suele votar en contra del partido del presidente en funciones. Bueno, ¿y por qué lo del desempate? Bueno, ahí cometió un grave error también Trump. Descuidó la elección en Georgia y perdió 2 escaños a senadores. Y esto dio el empate en el Senado. Y cuando hay un empate en el Senado entre republicanos y demócratas, es el vicepresidente o la vicepresidenta en funciones quien hace el papel de desempate. Eso es importante entender. Bueno, la siguiente, Gise. Bueno, no faltarán quienes atribuyan, entre otros factores, la derrota nacional de los demócratas a la catastrófica retirada en Afganistán de Biden, quien a nivel doméstico se sumergió más en explotar la revuelta icónica en el Capitolio del 6 de enero que en restañar las heridas de su país. Los demócratas centraron su disfuncional maniqueísmo contra la figura polémica del expresidente Trump, quien, dígase lo que se diga, sigue gozando de un enorme popularidad en su partido. Y esto es fundamental. Vean lo que dice el editorial de Bloomberg, que concluye. La mayoría, cito, de los estadounidenses no anhelan una revolución. Escuchen bien, no anhelan una... Oiga, no quiero parecer muy conservador, yo soy más revolucionario de lo que parezco, pero estoy citando lo que dice Bloomberg. No anhelan una revolución, se tendrán que conformar con un poco de ayuda. Vean qué crueldad. La siguiente, por favor. Y ahí está, The Economist. Vean cómo pintan a... The Economist es pro
prodemócrata a morir, ustedes lo saben, está muy vinculado a los intereses de los banqueros Rothschild y Soros, y vean cómo tienen un hoyo al año. Es muy cruel esta imagen de la portada del The Economist. Lo tienen pues en un hoyo. Ahí está, ni más ni menos. Y habla de la calamidad, vean qué términos, que enfrentan Joe Biden y los demócratas. Mientras, cito, Joe Biden está naufragando, lo que augura elecciones intermedias muy pobres el año entrante, cuando su partido probablemente perderá sus mayorías, las dos, ¿no? De la Cámara de Representantes y la del Senado, que es el Congreso cuando se suman ambas. La siguiente. Vean, si ustedes se dan cuenta, yo no puse nada casi de lo que dicen los republicanos. Me basé más en los que dicen los demócratas. Y ahí me va a decir, bueno, ¿y la cuál es la razón? Pues soy mucho de la idea que a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿para qué ando perdiendo mi tiempo? Y vean qué dice, según The Economist, Biden no tendrá margen de maniobra cuando confronta además una mayoría conservadora en la Suprema Corte. Peor aún, cito, más allá del año entrante, los prospectos de los demócratas son mucho más lúgubres. Ahí tienen. Entonces yo ahí comento, a mi juicio, el grave error de Biden fue haberse salido de su legendario centrismo. Biden siempre fue un centrismo de derecha, pero ahorita lo jalaron al extremo de su partido, ¿no? Que obviamente es válido y lo que quieran y manden, pero no son, no es lo que el país no está jalando en las urnas con ellos. Que se pudiera catalogar de relativo, bueno, aquí yo le puse de centro izquierda, bueno, relativo, yo de izquierda, hasta ahora lo vi a Biden en el centro izquierda. Era más, a mi juicio, de centro derecha, para arrojarse a los brazos sectarios del wokenismo con tal de confrontar al inevitable trumpismo, como que no le dio resultado. Llama la atención la fuerte crítica del The Economist a la ala izquierda demócrata y a la, cito, clase activista de los educados universitarios, que dan por descontado que el, cito, electorado adopta sus mismas actitudes raciales y el rol del gobierno como ellos, quienes paradójicamente son financiados por Open Society de Soros. The Economist concluye, una fallida presidencia de Biden puede desembocar en otros 4 años de Trump. Aquí ni siquiera mencionan al gobernador Glenn Youngkin. Ahí está, el triunfo del desconocido banquero del grupo Carlyle. El grupo Carlyle es un equity fund, es una empresa muy importante, muy vinculada a los Bush. Yo los recuerdo perfecto a este grupo. En México su representante era este amponazo del Telles Quenzler, uno de los entreguistas del petróleo mexicano. Y hoy el gobernador basquetbolista Glenn Youngkin comporta, a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión, después de haber leído, obviamente yo la noche del martes seguí hasta muy tarde las elecciones. ¿Cuáles son las 3 características a mi juicio? 1, vean, ganó su mix, esa mezcla de llevar como candidata a vicegobernadora a la afro-jamaiquina Winsome Sears. Ahorita van a ver quién es. Una marín de 57 años, cuyo marido es también marín, que es orgullosa del sueño estadounidense, que colisiona con la agenda mayoritaria wokenista de los afro, que hoy controlan la ideología del Partido Demócrata, y además haber colocado también o candidateado al fiscal general estatal latino, Jason Millares, de 45 años. Ese también hay que seguirlo. Yo creo que esos 3 personajes hay que seguirlos muy bien, porque pueden, pues yo diría, inclinar muchas balanzas, tanto dentro del grupo latino, aunque los latinos no es homogéneo, ya saben, los mexicanos, por ejemplo, votan en California a favor de los demócratas, en Texas votan a favor de los republicanos y en Florida son eminentemente pro-Trump. Por eso es muy importante lo que pasó. Creo que es de origen puertorriqueño Jason Millares, obviamente es Mijares, ¿no? Pero ya ves,
siempre se pierden las letras con esto de las segundas y terceras generaciones de los migrantes. 2, su notorio localismo en temas eminentemente estatales, como la educación y la seguridad, lo que les decía. Aquí los temas pesaron muchísimo. Estaba viendo yo la configuración demográfica de Virginia, que tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Estaba viendo y me percaté que más del 10% son latinos y 8% son asiáticos. Bueno, estos dos, 18%, la mayor parte se volcó por Glenn, bueno, por sus 3 candidatos, ¿no? Este mix. Bueno, a ver cuál sigue. Giselita, abajo ahí estamos bien. Y el tercer punto, no lo estoy viendo, su relativa moderación equidistante entre la legitimización de Biden como presidente sin chocar frontalmente con la fuerza apabullante del trumpismo. Esto es fundamental. Glenn nunca puso en tela de juicio que no sea presidente Biden. Entonces yo diría es una persona que juega con el dentro del sistema, con las reglas del sistema, nunca se pelea con Trump, pero tampoco lo invitó. Es más, al día siguiente, recuerdo haberlo leído, Trump como que se quejaba amargamente que no le diera la aureola del triunfo al mismo expresidente, al mismo Trump. Bueno, ¿cuál sigue, Giselita? Bueno, así es la política, ya saben. Y obviamente ahorita hay la gente dentro del Partido Republicano que es anti-Trump, que quiere pues catapultar a Glenn. Bueno, vean, ahí está. Sea lo que fuere, es mi muy humilde opinión, Youngkin constituye la estrella ascendente del Partido Republicano a sus 54 años, frente a los 78 años de Biden, los 81 años de Nancy Pelosi, otra derrotada, la amazónica lideresa de la Cámara de Representantes, y los 70 años del israelí estadounidense Chuck Schumer, que ahorita lo acaban de agarrar bailando ahí en Puerto Rico a su edad, ¿no? Haciendo el ridículo. Líder de la bancada demócrata del Senado, quien venció al banquero Terry McAuliffe, de 64 años, el gran operador electoral de los Clintons, no, déjalo el otro, Giselita, quienes con Soros resultaron los perdedores a escala nacional, cuando los Clinton cosechan hoy las tempestades que sembraron con los vientos del fake Russiagate. Bueno, ya resultó que Russiagate, esto ameritará un video próximamente, pues era fake. El magistrado especial que nombraron, el fiscal especial que nombraron, Durham, ya está deshilando todo, y quien estuvo al parecer detrás del falso Russiagate, pues son los operadores de Clinton. Bueno, la siguiente, de los Clinton, ¿no? Para hablar del marido y la mujer. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Otro gravísimo error estratégico de los demócratas fue su pésima campaña en Virginia enfocada a demonizar a Trump. Bueno, eso ya lo vimos, etcétera. Virginia exhibió los dos temas de seguridad y de educación, no se diga la hiperinflación, que ahorita está pegando muy duro en Estados Unidos, ya vengo toda la gasolina, los alimentos que han aumentado, etcétera, etcétera, por toda esa crisis global de abasto. Mucho más que las personalidades, los temas también son nodales. La debacle de Virginia, sigo insistiendo, tendrá agudas repercusiones en México y el resto del mundo. Bueno, una ya la vimos, a mi juicio, mucho de la agenda verde, pues va a tener que tomar en cuenta las posturas menos aceleradas en el sentido dinámico del tiempo, no en el sentido psiquiátrico, de Biden y su equipo. Y en México, pues ya les dije por qué. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Ya aquí ya dije todo esto. Bueno, ya viene lo interesante. Yo me basé mucho en mi artículo de ayer domingo en Bajo la Lupa, en lo que el del historiador financiero, que se llama Niall Ferguson, una persona que yo he seguido mucho, que dice que en caso de que Kamala Harris, él es muy pro Soros, incluso hace un libro sobre la casa de los Rothschild,
eh, y precisamente dice que sería fácilmente derrotada por Trump, y yo agrego que tendría 78 años en los 3 años próximos. Entonces, el punto de vista de Neil Ferguson sobre el probable retorno del trumpismo en 2022, con su recuperación de la Cámara de Representantes del Senado, así como con la presidencia del 2024. ¿Y por qué me llamó la atención lo de Neil Ferguson? Es una gente, está muy cotizada con los demócratas y sobre todo con estos grupos de alto poder financiero en Estados Unidos, obviamente del Partido Demócrata. La siguiente, ahí está, vean que hablan de House of Rothschild. Bueno, es the House of Rothschild en alemán, muchos en inglés le llaman Rothschild, dependiendo si son ingleses o son estadounidenses. Dicen que es un historiador admirable, o al revés, es un manipulador imperial, ¿no? Bueno, él mismo se reconoce y lo dice sin rubor de que él es, ahí está, vean no sé si viene aquí hay una palabra que dice él, Gisela, que él está, ahí está, dice, soy un miembro plenamente pagado por la mafia neoimperial, así lo dice literalmente Neil Ferguson, que pues ya se dieron cuenta, pues yo lo vengo siguiendo desde hace mucho, porque siempre, vean, uno cuando tiene pensamiento dialéctico, pues tiene que ver la antítesis, las tesis, todo, ¿no? Para que yo pueda hacer mi síntesis, ya se lo he dicho, es una de las claves del pensamiento, y no ha variado desde Heráclito, obviamente luego lo toma Hegel. Bueno, ¿qué sigue, Giselita? Bueno, aquí comento que Neil Ferguson tolera en forma piadosa a Biden y dice, bueno, es que Biden no es un presidente transformador. Dice al revés, Biden debió haber sido elegido 4 años antes en lugar de Hillary Clinton, debió haber sido el candidato del Partido Demócrata y le hubiera ganado a, a Trump. Bueno, esa es su especulación, ¿eh? Eso nunca lo sabemos ya en retrospectiva. Y precisamente aquí se comenta que no ha sido muy malhadada con H, ya saben, Kamala le pega muy duro y dice la única gracia que tiene es de que fue una amiga cercana de Beau, el hijo de Biden, que murió de cáncer en 2015 y le afectó muchísimo al presidente Biden. Vean, la historia de Biden es trágica, ¿eh? Ustedes van desde el accidente que tuvo con su primera mujer, creo que se le murió alguien de un hijo, una hija, no recuerdo bien, pero eso hay que decir, independiente de cualquier consideración, es un gran padre, ¿eh? Y la muerte de su hijo Bo fue lo que lo descarriló uh, por no haber sido el candidato a la presidencia en lugar de Hillary Clinton. Bueno, y ya vimos precisamente qué representaba el banquero McAuliffe, y según Neil Ferguson, el triunfador gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, insisto, banquero del grupo Carlyle, cercano al nepotismo dinástico de los Bush, y acuérdense que hoy los Bush y Trump están encontrados, movilizó la base rural, eso es lo que comenta él, de Trump, y ganó a muchos moderados suburbanos, que supuestamente era el feudo de los demócratas, en especial a las mujeres blancas que habían votado por Biden hace un año. ¿Sigue, Giselita? Bueno, y aquí yo hago la crítica también de Neil Ferguson, pues será así muy cotizado y lo que quieran, pero pues no analizó bien, le faltó mucho en su encomienda, que obviamente le habrán pagado una fortuna, y no comentó nada del voto latino que se volcó por Glenn, y el primer fiscal estatal que tienen los latinos en Virginia, que es Jason Mijares. Además, un importante sector afro que votó por Lex Marín, ya saben, la afro-jamaiquina Winsome Sears, que además es favorable al porte de armas ligeros
y ligeras, y es apologista, no antes, vete atrás, dice, a las del sueño estadounidense, en contraste con la mayoría de los afros que enarbola el wokenismo. También le faltó a Niall Ferguson señalar el voto de los independientes a favor de Glenn, es decir, le movieron todo el tapete de triunfo a los demócratas, sobre todo a Kamala Harris, a Biden, a Obama, a los Clinton, que estaban detrás de McAuliffe, pues que es nada menos el banquero de la maquinaria del Partido Demócrata, para que vean qué importante era este estado. Bueno, la siguiente, Gise. Bueno, este es Winston Sears. Ojalá hayas encontrado una imagen donde está con su ametralladora. A ver, la siguiente. Bueno, aquí no viene. Ahí está. Y luego del voto, esas son señales del mundo post-Virginia, pasó la enmienda bipartidista, ojo, bipartidista de la infraestructura, y que fue aprobada gracias a 13 votos republicanos, para que vean cómo se corrió al centro derecha el país en general, pese a la férrea oposición de las 6 progresistas del Squad, las grandes perdedoras del 3 de noviembre. El grupo Squad, así le llaman, es el grupo que encabeza Alexandra Ocasio-Cortez. Bueno, ¿cuál sigue, Gise? Ya estamos por acabar, ¿no? Para dar pie a preguntas y respuestas. Bueno, y aquí Soros fue la figura muy controvertida porque lo acusaron, sobre todo Glenn, el gobernador de Virginia, cuando era candidato, de estar detrás de la reingeniería educativa en Virginia, es decir, donde los padres no tienen nada que ver en la educación de sus hijos, lo cual a mí se me hace abominable. Ahora, que el ser humano es un ser psicobiosocial, depende de todo su entorno, y qué mejor entorno a esa edad tan formativa de los padres, nos guste o no. Y ahí sale The Forward, que es una revista que sigo, es de los israelíes de Estados Unidos, muchos dicen financiada por el mismo Soros, pues salen, vean, en la defensa de Soros, dicen, él no controla los consejos de las escuelas y lo tildan de ser teorías de la conspiración antisemitas que deben ser detenidas. Bueno, y quienes lo quieran ver, la revista se llama, bueno, el portal es The Forward, curiosamente es de lo más serio de toda la prensa israelí que yo suelo consultar. Forward siempre le he seguido, no es novedoso para mí. Bueno, la siguiente, bueno, ya sí en el estado de Virginia, vean, esta es la capital, Richmond, muy cerca de frontera con DC, Washington, Maryland, donde está Baltimore, es todo un circuito muy importante. Y vean cómo es frontera con West Virginia. De West Virginia es senador pues yo diría el senador demócrata rebelde, porque no le aceptó todo lo que quiso, lo que hicieron el ala izquierda de su partido, John Manchin. Sí, pero por una sencilla razón. West Virginia es un estado carbonífero y ahí también, bueno, ¿qué van a hacer con toda esa gente que van a desplazar del sector carbonífero por la agenda verde? Y otra cosa, no hay que olvidarse, 8 millones de trabajadores forman parte del complejo petrolero de Texas y básicamente, ¿no? Y de Oklahoma. Todo eso, a mi juicio, tuvo que ver en la derrota. Bueno, debacle, ¿eh? ¿No? Aunque digan, no es que fueron 2%, no es nada. No, no se cuenta así. Hay que ver de un año a la fecha, con la gran campaña, dada la persona que era el candidato del Partido Demócrata, los 10 puntos de ventaja que llevaba Biden, que se perdieron, y los 2 que ganó Glenn. Así es como se ve. Estamos hablando de 12 puntos, en realidad. Todo eso lo perdió. Ahí está la capital, Richmond, Virginia. Es una región tiene su historial porque ellos incluso formaron parte de la Confederación. Muchas de las estatuas destruidas por los grupos wokenistas y Black Lives Matter, pues están ahí en Virginia. Por eso es icónico. Es un estado
muy simbólico que no hay que perder de vista. Bueno, la siguiente, bueno, frontera con Kentucky, de ahí es el famoso líder de los republicanos, ¿cómo se llama? Otro agujero negro que acabo de tener. Bueno, que tampoco es muy pro-Trump, que digamos, sí, pero pesa mucho, es decir, no hay que perder de vista todas estas consideraciones locales. La siguiente, creo que era la última, ¿no, Gise? Bueno, ahí tienen Hillary Clinton, Bill Clinton y Mac Olive. No sé por qué se me dificulta pronunciar su nombre. Bueno, él es católico, además es, ya saben, de origen irlandés. Hay una comunidad muy fuerte, una comunidad irlandesa muy fuerte en Virginia, que la podemos dividir entre norte y sur, por cierto, etcétera. Ahí tienen. Esos son los perdedores. Toda la agenda Soros. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí está, listo. Ese es el resumen más o menos de cómo vi la elección, que es, yo diría, sí es un punto de inflexión para el año 22 y 24, al menos que haga milagros Biden, ¿no? Nunca sabe uno, ¿no? Pero así, tal cual las tendencias, ya ve, les cité a todos los demócratas, no cité a ningún apologista del Partido Republicano, porque no había necesidad, lo están aceptando tal cual se los puse y son de los suaves, obviamente hay más duros. Los republicanos en su punto de vista son muy severos. Bueno, incluso cantando ya el regreso de Trump. La siguiente, por favor. No, ya vamos a empezar con preguntas y respuestas. Vengan. Adelante. Pregunta. A ver, Giselita. Sí. Te felicito, muy buen hilo, ¿eh? Nada más que te faltó, ¿sabes quién? La de la Sears, la afroamericana. Sí, que lo está googleen cargando porque su muchas veces ametralladora. no nos permiten poner esas imágenes aquí. Ah, no, ¿por qué? Pero, pues, por las armas y todo, pero Ellos ellos están pueden en todas las redes. emplearlo, sí. Bueno, ahí lo buscan, googleen, Ujú. pongan el nombre de ¿cuál es su primer nombre? Me acuerdo de su apellido Sears, por razones obvias, ¿no? Googleen y ahí metan imágenes y ahí van a ver que trae su ametralladora. Ya, incluso formó parte de su publicidad. Ella sería lo reconoce, sería una conservadora dentro de los afroestadounidenses. Nació en Jamaica, vino muy, muy pequeña, a los 6 años a Estados Unidos. Estuve viendo su biografía y dice todo lo contrario a la mayoría, hay que reconocerlo, ahí está, Winsome, tiene, y ella es partidaria, dice, lo que soy se lo debo a Estados Unidos, es muy agradecida con el famoso American Dream o el sueño estadounidense, todo lo contrario del discurso wokenista. Entonces, hay que seguir muy de cerca, que obviamente los wokenistas tienen agravios que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cuestiones electorales, yo creo que hubieron excesos que sí se pagaron el 3 de noviembre en las urnas a escala nacional, y básicamente quien lo dice es el estratega electoral de los Clinton, que es nada menos que James Carville. Bueno, empecemos. Preguntas y respuestas. Ok. ¿Tienes muchas, Gise? Sí. Bueno, de las primeras preguntas que hicieron, los votantes jóvenes, ¿qué rol jugarían en este proceso político en Estados Unidos? Y muy similar, Mucho. Nada más que Estados Unidos, la demografía, dependiendo del estado, pero en general, están entre segunda y tercera edad. Aquí se vio, los baby boomers tienden a ser más conservadores, lo cual es natural. Los millennials tienden a ser menos conservadores, es una lógica de la vida. Yo siempre lo he dicho, un joven que no es revolucionario, hablo mentalmente, pues no es joven. Y un conservador que no es conservador, pues no es conservador, digo, no es de la tercera edad. Acuérdense, yo soy la excepción, ¿eh? Yo sí soy un millennial
de la tercera edad, pero a veces yo soy muy atípico en muchas cosas, más en esas consideraciones. Entonces, sí, si uno ve bien esa, por ejemplo, el grupo Squad con Alexandra Ocasio-Cortez de Nueva York, etcétera, es millennial. Pero aquí sí ganó hay que reconocer más el voto demográfico que tiende a ser más conservador por la tercera edad. Además hubo mucha destrucción innecesaria, ¿eh? Todo lo que hicieron los del Black Lives Matter, que yo apoyo todo lo que hicieron en relación a la queja de los agravios, todo lo que le hicieron a George Floyd, etcétera. Pero ¿para qué ir ahí destruyendo monumentos de Abraham Lincoln? Pues así es el pasado de Estados Unidos. Lo deben tener para acordarse e ir evolucionando, ¿no? Hay otros que al revés sí están a favor de Lincoln. Ya lo vimos en la elección. Ten mucho cuidado con con los juegos iconoclásticos que destruyen. Que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la siguiente. Mencionan, ¿cómo podría haber una reconciliación en la sociedad estadounidense? Muy difícil, ¿eh? Y hoy lo volvimos a ver en Virginia, nada más que cambió. Estados Unidos está en una proto-balcanización, ¿eh? Lo digo con mucha responsabilidad, porque están muy alejados, Trump y Pelosi. Estamos hablando de dos extremos. Estamos hablando de California contra Texas, Florida contra California, etcétera. Sí, pero nada más cuando dices que California es el primer PIB de Estados Unidos, el primer Producto Interno Bruto de Estados Unidos, Texas es el segundo Producto Interno Bruto. Estamos hablando de verdes, que es California, contra petroleros de Texas. Tesla, vean, con Elon Musk, se salió de California. ¿A dónde fue? Se fue a vivir a Texas. Sí, pues estamos hablando hoy, ya desplazó a Jeff Bezos. Ya saben, critican que muchos de los, bueno, se ha publicado, no quiero dar nombres ahorita de las redes sociales, pero no quiero que me censuren. Ya ven, Twitter hoy se desplomó y hasta en broma comenté, ya ven, para que me andan expulsando de por vida, ¿no? Pues para congraciarse con Calderón y con Krause, ¿no? Y la extrema derecha española. Pues todo eso se paga, no es lo mismo, es la abrupta caída de Twitter tanto en su cotización como en el número de seguidores. Fue muy fuerte esa nota hoy. Bueno, entonces, en resumen, X, para no decir más nombres, pues aportaron $400 millones al Partido Demócrata. Y además tienen censurado al expresidente Trump. Entonces, con todo y censura, vean, la población estadounidense, sobre todo en un feudo de demócrata, que era ya Virginia. Por eso es icónica esa elección. Bueno, otra. Ahí está, ahí lo dice Mazotec Mictlan. Sí, ya encontré a Winston Sears, la encontré con su póster y su, ¿qué? Remington, falta la N, creo, ¿no? 45. Bueno, muy bien. Síguele, Gise. Sí. Preguntan, ¿es posible que los demócratas abandonen la agenda woke para recuperar votantes? Mira, sí se van a ir al centro, ya dio la señal Bloomberg, yo así la leo, más que Rothschild y Soros del The Economist, sí se van a ir un poco más al centro. No abandonarla, van a haber temas en los que van a jalarlos, pero básicamente el Partido Demócrata tiene que irse al centro izquierda. Esa es mi muy humilde opinión, sin ir a la extrema izquierda, ¿no? ¿Sí? Ok, siguiente pregunta. Perdón, déjame continuar, porque se me acaba de encender se me acaban de encender varias neuronas. E igual manera el trumpismo, vean que hacía el centro derecha de Glenn, el nuevo gobernador, bueno, que entra en funciones hasta enero, el de Glenn Youngkin, banquero, grupo Carlyle, que aceptó la elección la legitimización de Biden.
que obviamente contó con la base rural de Trump, si no hubiera ganado, eso tampoco es ser. Pero yo considero que ese ajuste de los dos partidos, a mí me gusta usar mucho eso de polarización, porque a veces hablan de polarización cuando hay una apabullante mayoría contra una minoría muy diminuta. No, en Estados Unidos sí hay la polarización, en México no, ¿eh? No hay que equivocarse con los términos. ¿Cómo vas a tener polarización? Bueno, no tienes oposición, desgraciadamente. La oposición quizás si se va a dar en el 24 en México va a ser adentro de Morena, ni siquiera va a estar afuera. Bueno, entonces en Estados Unidos sí es real la polarización, porque la agenda es muy polarizante. Ahí sí se puede usar. Yo creo que este ajuste de los demócratas al centro derecha y de los republicanos al centro, me equivoqué, repito, de los demócratas al centro, no estaba bien, centro izquierda, y de los republicanos al centro derecha, quizás sea un ajuste para evitar la balcanización de Estados Unidos. Ese es mi muy humilde opinión. Hay que tenerlo en el radar, ¿eh? Yo tendré en el radar ambas, ¿eh? La protobalcanización y este ajuste al que les estoy haciendo mención. Entonces ustedes se dan cuenta de los dos extremos, pues tiende un poquito más al centro. Entonces hay una manera de dialogar. ¿Cuál es la mejor prueba? Inmediatamente se votó por la enmienda de infraestructura, que la infraestructura de Estados Unidos está hecha añicos, es más que necesaria. Y fue un voto bipartidista. Votaron 13 republicanos. Es importante. Cuando nada más tienen los demócratas 4 votos de mayoría en la Cámara de Representantes. Es decir, hay estrategas, créanmelo. Yo insisto mucho eso. La política es más de física, créame, que de sentimentalismos. Bueno, síguele, Gise. Siguiente pregunta. ¿Es posible el regreso de Trump con el auge demográfico de la comunidad latina y mexicana en Estados Unidos? Bueno, buena pregunta. Mira, naturalmente le fue bien a Trump, ¿no? Obviamente, nada más con ver que fueron derrotados sus peores enemigos en Virginia. Toda la campaña fue contra Trump. No hicieron nada propositivo los demócratas. Ya, olvídense de Trump. Métanse a los issues, a los temas que pesaron mucho. Obviamente también cuenta la personalidad. Y yo ese mix que les dije, sí pesó mucho. Imaginen a alguien de la élite blanca, como es Glenn, además basquetbolista, que eso juega, del grupo Carlyle, tiene una fortuna mínima de $400 millones, estaba viendo la biografía también de Glenn. Entonces, y hace el mix con una afro-jamaiquina que está feliz con su ametralladora y el sueño estadounidense, y un latino que va a ser el procurador, primer procurador estatal de origen latino. Ni los confederados lo hubieran soñado. Por eso les digo todo. Muy bien. Otra. ¿Cuántas tienes? Tienes mucha, Gise. Bueno, hay varias ya sobre la política de México, pero las podemos englobar en una sola pregunta. Por ejemplo, preguntan, de ganar en el 22 los republicanos en la Cámara de Representantes, ¿qué candidato de Morena podría ser más viable para competir en la elección del Muy 24? claro, muy claro. Pues es muy claro. Los que son wokenistas locales, los jacobinos trasnochados, pues ya perdieron en México antes de Virginia. Perdieron el 6 de junio. Y ya se los dijo Andrés, formen su partido. Pues a ver cuánto ganan. Pues, van a tener menos que el PRD, que ya está en agonía, ya vieron, 15, ya perdieron su registro en 15 estados. Que lo hagan. Lo que pasa es que son falderos, se aprovechan de la impactante popularidad del presidente López Obrador, que el presidente Obrador sabe manejar esas cosas. Usted se los dijo, ¿por qué no se van a formen su partido? Y voy a ver a todos estos locuaces
estridentes, cacofónicos, a ver cómo les va. Ni registro. Igual frena. Uno de los tres lozanos, ¿no? Ya ni sabes a quién de los tres irle. Hagan su partido. Se van con la corriente mayor y son muy comodines, confortables. Y el presidente ha sido muy tolerante con ellos, bueno, hasta cierto punto. Hasta que llegó la debacle de Guerrero, ¿no? Bueno, otra, Gise. Bueno, una más de política interna. Preguntan también mucho. ¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel? ¿Se fortalece por el regreso de los republicanos y la debacle de los demócratas? Mira, a mi juicio el presidente ha jugado muy bien. Nosotros, acuérdate cómo decían todos, ¿no? La gente de Krause, toda esa fauna, ¿no? Propagandística, que son por Soros a morir. En México todos nos conocemos, por favor. Ahora resulta que ya no sabemos quién es quién. Todo ese grupo perdió cuando estaban vaticinando que Andrés se iba a caer al día siguiente del triunfo de Biden en México. Por favor, el que se está cayendo es Biden. Es más, Andrés está rescatando a Biden con la agenda migratoria. Ya le empezaron a hacer caso. Entonces, en Morena también, eso lo jala. Morena ya estaba en el centro izquierda antes de la elección de Virginia. Con Virginia, es mi muy humilde opinión, pues se asienta, se consolida el centro izquierda dentro de Morena. Y los que no lo crean, bueno, vean los resultados del 6 de junio y formen su partido, no problem. Esa es la democracia, ¿no? Digo, sería el colmo que se vayan con el PAN. Ya ven Marco Cortés pegando de gritos que va a perder el año entrante. 5 de 6 gubernaturas. Eso yo lo había pronosticado, lo digo con humildad y rigor. 5 de 6. Y eso porque Morena no quiere combatir en Aguascalientes. Ahí. Digo, para que haya democracia, ¿no? Digo, hay que dejar un gobernador panista por lo menos. Bueno, ok. Síguele, Gisela. Siguiente pregunta. ¿Sigues con política interna? No, ya no. Bueno. La derrota de los demócratas. Vamos a hacer un especial, ¿eh? Digo, no se nos escapa. Vamos a hacer uno sobre Marco Cortés, porque confesó que va a perder 5 de 6 gubernaturas. Hay que hacerla, hay que analizar bien. ¿Qué está pasando con la oposición en México? No hay oposición y es una desgracia. La necesitamos. Bueno, síguele, Gisela. Ok. Pregunta, ¿la derrota de los demócratas es la derrota del neoliberalismo y por ende gana el nacionalismo en Estados Unidos? Mira, no lo quiero extender así tanto. Sí, los demócratas, ese tipo de demócratas que perdieron, porque hay que también matizar, son los globalistas. Y los que ganaron son más locales, nacionalistas, también hay que verlo. Yo no sé qué tanto, porque vean, el grupo Carlyle es un grupo transnacional neoliberal. Hay matices, ¿eh? Pero así, si quieres una frase expedita, sí. Pero con matices, ¿eh? Acuérdense que los matices a veces son muy relevantes. Muy bien, otra. ¿Qué tipo de repercusiones habrá geopolíticamente si los republicanos ganan en el 2024 la Casa Blanca? Bueno, a Específicamente nivel con México, con Canadá, perdió el grupo Soros con Justin Trudeau. Pero es paradójico, porque también Justin Trudeau quería su gasoducto de Keystone, que ya ven, lo primero que hace Biden es prohibirlo. Yo creo que la agenda verde, que es necesaria, nadie está en contra, al menos yo no. Pero cuidado, ¿y qué hacemos con las otras energías? Hay que tener también ahí un mix. Pues yo soy partidario del pluralismo energético e ir paulatinamente descarbonizando al planeta, mientras encontramos el nuevo fuego del siglo XXI y al nuevo Prometeo, ¿no? Seguramente el ingenio humano es maravilloso. De aquí a 20 años a mí no me va a tocar encontrar algún invento. No hay que subestimar. Ya los chinos andan detrás de una planta energética de experimentación. Creo que es con torio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, van a descubrir algo, seguro.
Es decir, las eólicas, las solares son necesarias, pero son insuficientes todavía, etcétera. Entonces, sí va a pesar la agenda republicana si tienen mayoría en la Cámara. Por lo que haga el presidente, cualquier propuesta, pues se la vetan y no pasa, así de fácil. Ese es el check and balance de Estados Unidos. Siempre se ha manejado así Estados Unidos. Vean, yo hasta veo que regresó una cierta normalidad interna, con esto que les dije del ajuste hacia el centro derecha y al centro izquierda. Noto una cierta, no puedo decir que es ya total, porque hay que ver más, pero sí fue muy, muy conspicuo lo que pasó. Entonces, sí hay que considerar todos esos matices, se pospondría, bueno, ya lo van a aceptar, vean, ya la cumbre de Glasgow es un fracaso, no es ningún secreto. Y ya van a posponer las fechas. Antes decían que ya en 30, en el 2030, ya había que cambiar la mitad de, pues de todo lo que tiene que ver con los fósiles, ¿no? Cuando Estados Unidos es el tercer productor de carbón del mundo. ¿Qué estamos hablando? Bueno, ya saben más muy bien cuál es mi opinión al respecto. Entonces, yo creo que yo no diría pierde la agenda verde financierista, la burbuja verde, sino que se pospone, ¿no? Hay que tomar más en consideración las idiosincrasias, las especificidades de cada estado en Estados Unidos. El ejemplo básico es Virginia Occidental, frontera con Virginia, el Commonwealth de Virginia, y se conoce el estado. Muy bien. A ver, ¿te parece 3 más y nos vamos, Gise? Ok. ¿O cuántas tienes? Sí, ¿Cuántas 3. quieres preguntar? Sí, está bien, 3. Aprovecha que estoy de buenas. Siguiente pregunta. Si ganan los republicanos en el 24, ¿qué debe seguir México como estrategia? Nosotros tenemos que ajustarnos a la red de Estados Unidos, no meternos. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos mexicanos transfronterizos. Debemos ser un factor armónico y no un factor disruptivo. Así de fácil. No nos podemos meter. Vean, a Estados Unidos no les gusta que nos metamos en sus asuntos internos. Bueno, a ellos les fascina. Ellos se vienen metiendo con nosotros desde el siglo XIX, ¿no? No es ninguna novedad. Vayan al Museo de las Intervenciones, ahí lo van a ver. Bueno, o véanlo por online. Sí, pero sí, Estados Unidos es una potencia ya hoy digitálica, ya está en otra era, y nosotros ahí seguimos, ¿no? Todavía estamos en la fase post-agrícola. Bueno, agrícola ya ni eso tenemos, ya nos han despedazado. La fase post-industrial, pero no entramos a la 5T, que tiene que ser de tecnología. Muy bien, otra. Bueno, relacionada con la pregunta anterior sobre las repercusiones geopolíticas, preguntan también qué repercusiones habría en la política si ganan los republicanos en el 24, pero con China y Rusia. Nada, nosotros estamos en la esfera de influencia del TEMEC, no pasa nada. Estamos en la esfera geopolítica de Estados Unidos, aunque yo sea prorruso o pro-chino, uno tiene que ser realista. Sí. Ahora, otro escenario es si se da la protobalcanización, que eso también nos afectaría tremendamente en México. Entonces, no hay nada en México. Lo único que cambiaría es lo interno. Vean, lo interno de Estados Unidos, esa es mi muy humilde opinión, esa sería la máxima aportación del día de hoy, se refleja en México, nos guste o no. Todos los estados fronterizos van a estar impactados, en el norte de México sobre todo. Jalisco es muy importante, tienen nada más viaje. Yo cada vez que voy a Guadalajara veo puro vuelo, veo en los aeropuertos, veo más vuelos a Estados Unidos que internos a México. Es una realidad. Nuestros migrantes es otra realidad. Nosotros tenemos de los 6 primeros ingresos del país, 5 son dependientes de Estados Unidos. Es nuestra realidad geoeconómica.
No tenemos esa correlación de fuerzas ni con nuestros queridos hermanos de Cuba, ni con Guatemala, ni con Belice. Y ni se diga con el resto de Latinoamérica. Bueno, incluso el concepto, a mí me llama la atención, Andrés Manuel, cómo empezó a manejar el concepto de North America, América del Norte, que es un concepto del Wilson Center y del ITAM, no es del de la UNAM. Vean ustedes el logo de la UNAM, yo doy clases ahí. Por mi raza hablaré el espíritu, ahí vienen, es toda Hispanoamérica, básicamente Latinoamérica, del Río Bravo para abajo. Sí, bueno, eso era en la época de Vasconcelos. Hoy, todo ese entreguismo de los neoliberales y tamitas, pues hoy desembocó en esto, ¿no? En la realidad geoeconómica de México. Y eso no lo puedes quitar. A ver, el TEMEC son 17 años y dependemos, no tenemos ni banca en México. Bueno, a ver, ya la última y nos vamos. La última, bueno. Escoge una buena, de esas así, tectónicas. Ok. Pues ya no hay tectónicas. Bueno, sería, los grandes derrotados fueron entonces Bernie, Ocasio-Cortez y demás liberales extremos demócratas. ¿Eso cómo afecta las posibilidades de uno de ellos para las próximas candidaturas? No, pues bueno, vean, a Bernie Sanders le hicieron trampa, ¿eh? Ya van 2 veces que le han de trampa. Yo soy un gran admirador de Bernie Sanders, independientemente de cualquier consideración, y le han hecho trampa 2 veces. Es un pequeño estado de Vermont, y precisamente la maquinaria de McAuliffe, pues es la que truena a Bernie Sanders, tanto con Hillary como con Biden. Yo no sé si hubiera ganado la elección frente a Trump, no lo sé. Es otro tema. Pero yo creo que queda más viviente la agenda de Bernie Sanders, que ya también es una persona mayor. Su agenda ahí queda, pero pues pues vean, a veces hay que ser muy realistas. Yo sí soy realista. Acuérdense que el principio de realidad es uno de los principios de salud mental. Hasta Freud lo sabía. Hay que ser realistas, hay que tener ideales y nunca hay que ceder los ideales. Si uno está equivocado, bueno, pues los arreglas, los adaptas ya a la realidad, pero uno puede chocar con la realidad. ¿Cómo? Entonces, yo veo que sí, bueno, se ha defendido mucho a mí me cae mega bien la Alexandra Ocasio-Cortez, pero una vez que te caiga bien, y otra cosa es, bueno, ¿cuál es la viabilidad a nivel nacional de su programa? Y ya vimos, bueno, y cito al gran estratega electoral de los Clinton, que es nada menos James Carville, que esto no va así. Entonces, ideales que sigan, que tenerlos, sobre todo si son los correctos, pero no hay que perder de vista la realidad, hay que convivir con ella. Muy bien, un placer, hasta la próxima. Gracias, Giselita, por todo.